tal amigos? ¿Cómo han pasado? ¿Qué tal Santi? ¿Qué tal la semana? Bien, Pancho, todo bien y ahora ilusionados con este nuevo tema, Pancho. Claro que sí, el día de hoy vamos a ver un tema, como siempre, fascinante, ¿no? Un tema controversial que nos hace pensar, que va más allá de la pura ciencia. Tiene que ver con la filosofía, tiene que ver con las creencias del ser humano y con, de pronto también con el hecho de que existamos en este mundo, ¿no? ¿Existimos realmente en este mundo o somos una simulación? Es una pregunta que nos hemos hecho por generaciones. Si es más que generaciones, desde el principio de los tiempos, creería yo. Santi. Sí, Pancho, y amigos, creo que es la gran pregunta. Yo creo que el ser humano, dentro de todas las discusiones y todo lo que puede estarse planteando, siempre está la pregunta de quiénes somos, qué es lo que significa el estar vivo, de qué se trata existir. Y así vamos entonces a una antigua sospecha, Pancho, que es la sospecha filosófica de Platón y René Descartes. Pero vamos a poner un poco de contexto. Platón, filósofo francés del siglo IV a.C., filósofo griego. Sí, ella nos proponía que todos los humanos vivimos en una caverna. Si todos estamos encerrados en una caverna con grilletes en los pies y en el cuello, y hay unos sujetos por detrás nuestro que con una hoguera pasan unas imágenes frente a la hoguera, lo que genera entonces opacidad de la luz, y eso da muestra de una sombra. La sombra es lo que las personas que están encadenadas miran en una pared y asumen que esa sombra es la verdad. Platón propone entonces que algún momento uno de estos humanos quiere zafarse, se va a zafar las cadenas y sale y se da cuenta que hay unas personas que están pasando las imágenes por el fuego, ¿no? Y que están obviamente proyectando las sombras que la gente piensa que es la verdad. Este sujeto va a salir de la cueva. Aquí hay momentos maravillosos. La hoguera, primero como el gran dador de luz. Él tiene que salir de la cueva y tiene que acostumbrarse al dador de luz original, que es el sol. Entonces se enfrenta al sol, se enfrenta a la realidad y empieza a descubrir que el árbol no es una proyección en una pared de una sombra, sino que el árbol existe, que es concreto, que es tangible. Y según Platón, él tiene un solo deseo: regresar a la caverna, avisarles a todos sus amigos que lo que están viviendo es mentira. Pero Platón dice lo terrible que va a ocurrir es que la gente que está ahí con los grilletes le dirán al tipo: pero si estoy mirándole a las cosas, si está el árbol, está el caballo, lo estoy mirando, ¿cómo me puedes decir que no es real? Y para Platón la salida será entonces para este sujeto lastimera: o lo matan o lo tachan de loco, ¿sí? Entonces ya en el siglo IV a.C., Platón, este filósofo griego, nos estaba dando cuenta de este detalle de si vivimos o no en una ilusión, si todo lo que nosotros estamos entendiendo por real no es real. Y nos tenemos que ir un poquito más adelante con René Descartes y el tiempo de la iluminación. Bueno, para hacer una acotación, y acuérdate que, bueno, al momento que sale esta persona de la caverna, primero se enceguece, ¿no? Como tú me dices, hasta acostumbrarse a la luz del sol. Viene esta ceguera porque él no entiende lo que está viendo o no puede ver con claridad, ya que todo es brillante. Claro. Entonces, de hecho, dice que la primera forma de mirar es viendo el reflejo en el agua. Él no puede mirar las cosas de entrada. Miren el reflejo del agua, que otra vez acaba siendo un reflejo, una sombra de lo real, ¿no? Entonces es este camino, supongo yo, que Platón nos invita a descubrir la realidad y cómo la descubrimos, ¿no? Exacto. Ahora, bueno, hablábamos de René Descartes, este filósofo francés, ahora sí filósofo francés, y René Descartes decía que es posible que nosotros tengamos un demonio que nos esté metiendo ideas en la cabeza y nos haga suponer que existimos, pero realmente no existimos y somos solo la treta de este Dios o este gran demonio que está jugando con nosotros. O sea, ahí hablaba de un arquitecto, de algo que está manipulando desde el... Correcto. Será desde el más allá o desde la divinidad, ¿verdad? Correcto, y que Platón también lo llaman demiurgo, ¿no? Este gran arquitecto de las ideas, que son los que nos están generando las ideas. Ahora Descartes dice: si llega a existir este gran demonio, este demiurgo, no importa, hay una forma de vencerlo. El momento en que estamos siendo conscientes de nuestra existencia, es decir, si yo pienso en mi existencia, existo. Y ahí sale la gran frase, ¿no?, de Descartes, que es: pienso
luego existo. Es decir, quizás el eje del pensamiento es el que va a dar conciencia de nuestra existencia. Y aquí empieza entonces un gran derrotero, Pancho, porque pensemos con las últimas tecnologías qué es lo que está pasando. Nosotros hemos llegado a poder controlar, ¿no? En videojuegos, por ejemplo, la vida de un personaje. De hecho, la realidad aumentada, cómo aumentamos realidades ahora con los visores, con los óculos, y son realidades que no existen y que tampoco son tangibles, como lo que planteaba justamente Platón en el inicio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo real? Y entramos justamente en estas nuevas discusiones de ahora, plantearnos de ¿vivimos o no una simulación? Y este planteamiento se vuelve cada vez más beligerante y tal vez cada vez más real. Es un planteamiento que cada vez está más presente en la sociedad y que más personas, mientras van naciendo las nuevas generaciones, más personas se van preguntando, ¿no? Tenemos esta película contemporánea, ¿no? Que se llama The Matrix, que es del año, no sé si 98 o 99, creada por las hermanas ahora Wachowski, no recuerdo muy bien la pronunciación, pero donde nos muestran, ¿no? ya de manera más visual, en que si te tomas la pastillita roja, puedes ver la realidad con tus propios ojos, o si te tomas la pastillita azul, sigues estando adormecido en esta supuesta simulación que vivimos del día a día, ¿no? Entonces ese es el planteamiento original de la película, y la verdad, cuando uno la ve por primera vez, a uno le vuela la cabeza esta película, ¿no? O sea, te hace pensar, te hace cuestionar de manera más filosófica que cualquier otra cosa la existencia misma de nosotros aquí en esta tierra. Correcto, es una bisagra esta película, sin duda, Pancho, porque como les veníamos comentando, amigos, es la filosofía antigua ya preocupándose por esto, y de repente en la modernidad las hermanas Wachowski nos dan una cachetada diciendo: oye, sal del sistema, el sistema te tiene atrapado. Y ojo, porque, Pancho, más allá de que sea una simulación, la realidad misma, estamos hablando de que quizás ya nuestra vida está simulada por los grandes poderes, por los gobiernos, ¿no? Que también es un punto de eje que lo plantean las hermanas Wachowski. O sea, de hecho, vivimos en una sociedad manipulada, y más aún ¿cómo se llama? Los estratos sociales, qué sé yo, medios bajos. Estamos definitivamente manipulados por las élites de poder. O sea, eso no hay cómo ocultar con nada, ¿no? No hay cómo ocultar el sol con un dedo, dicen. Y bueno, o sea, lo que en realidad ya nos planteamos después de esto, si nos manipulan desde las élites, ¿quién no quita o quién no dice que nos manipulen desde más arriba? Correcto. O sea, una divinidad, un programador, un arquitecto esté manipulando a esas élites, quienes a su vez nos manipulan a nosotros. Es como un juego, es como un juego de un ordenador, donde todo el mundo tiene injerencia sobre otras cosas, y donde todo el mundo ahora puede crear un submundo, ¿no? Ahora vemos que cualquier persona puede programar, cualquier persona puede crear un mundo dentro de un ordenador, dentro de un computador. Entonces, no se hace imposible la idea de que nosotros estemos ya metidos dentro de ese ordenador o dentro de otro ordenador, que sea un ordenador cuántico. Correcto, Pancho, porque es justo al final esta gran revolución tecnológica, ¿no? Lo que llevó a que pensadores como, por ejemplo, el sueco Nick Bostrom formulen en el 2003 uno de los argumentos más famosos sobre este tema. Él decía que si hay una civilización lo suficientemente desarrollada, podría crear simulaciones de vida. De hecho, nosotros estamos ya en un punto, como lo explicaba antes Pancho, en el que empezamos ya a jugar con la simulación, empezamos a jugar con la realidad. Entonces, si tenemos la posibilidad suficiente tecnológica para simular una conciencia, decía Bostrom, entonces es posible que nosotros estemos hoy por hoy viviendo una simulación. Bostrom decía que de hecho las simulaciones no serían solo como la de un videojuego, sino que también estarían relacionadas las conciencias, que es exactamente de lo que hablaba Descartes, ¿no? Si estoy consciente de que estoy viviendo, vivo y existo. Ahora, Nick Bostrom decía, es posible que inclusive jueguen con nuestra conciencia, que nuestra conciencia esté programada. Y de hecho, o sea, no estamos muy lejos de eso, ¿no? Bueno, en estos 2000 o
bueno, pongámosle 2000 años de evolución que tenemos desde Jesucristo, un poco más, 4000 años desde que se inició la primera escritura, ¿no? O escritura. Porque civilizaciones, bueno, yo creo que hay más allá. Pero desde la escritura hablamos de unos 4000 años. Imagínate sociedades que tengan 10.000 años, 20.000 años. ¿Qué desarrollo tecnológico van a tener ellos? Si nosotros que tenemos estos 4000 años desde que se inició con esta escritura cuneiforme, con los sumerios, estamos ya jugando con la AI, con la inteligencia artificial. Inclusive la inteligencia artificial ya nos puede manipular de cierta manera. Tú cuando conversas con ChatGPT, ChatGPT ya conoce tu tono, ya sabe cómo es lo que te gusta a ti conversar. Y de cierta manera ya te está manipulando la propia máquina. Claro, evidentemente es a partir de instrucciones que se le dio previamente, pero ya lo puede hacer. ¿Quién quita que ya esa misma máquina en un futuro empiece a tener sus propias emociones? Sus sentimientos, que es al final lo que está en la búsqueda de eso, ¿no? La ciencia. ¿En qué manera podemos ser empáticos con la máquina y la máquina empáticos con nosotros? Hay muchas personas que le dicen por favor, muchas gracias a la máquina, porque claro, las personas dicen no, pues, si esta conciencia o si esta inteligencia artificial llega a tener más poder, o sea, que por lo menos que tenga en cuenta que yo le traté bien para que no me elimine el rato que... Claro, porque eso dicen muchos pensadores, que la inteligencia artificial en un futuro va a acabar con la humanidad. Es algo posible, puede ser poco probable, todavía lo es, pero puede pasar, ¿no? Claro, sí, mira, Pancho. Y de hecho, o sea, justo lo que tú nos estás planteando ahora, más o menos de estos ejercicios apocalípticos de la vida, es lo que al final, en dos premisas, Bostrom también concluye. Y quiero leerte las premisas porque son realmente espeluznantes. Son dos, ¿no? Y él dice que en el caso de que nosotros ya estemos simulando inclusive la conciencia, es decir, que seamos una simulación que siente, seríamos eso los seres humanos, una simulación sensitiva, él dice que sí es probable. Pero si es que es probable de que exista uno, va a haber la posibilidad de que existan miles y millones a la vez, que es más o menos la teoría de lo cuántico, ¿no? Empieza a establecerse el tema de lo cuántico y el tema del rizoma. Desde un solo punto puedo establecer miles de partidas y de llegadas, ¿no? Exactamente. Cuántico. Claro, y a mí me pareció súper interesante esta teoría, bueno, que ya fue comprobada del entrelazamiento cuántico de lo que estás hablando, relacionado con la conciencia, ¿no? Bueno, para hablarles un poquito rápido de lo que es esto del entrelazamiento cuántico, serían estas partículas que al ser separadas la una de la otra, es como que cobraría una especie de conciencia, ¿no? Cuando ya tú manipulas estas partículas separadas desde un lado del mundo, se puede decir, y la otra está al otro lado del mundo, o puede estar millones de años luz de separación, puede tener esta separación, la otra va a replicar esos movimientos y va a reaccionar a los movimientos de la una. Esto es inclusive Albert Einstein con un grupo de científicos empezaron a describir esto como la acción fantasmal a distancia, que ellos son los que propusieron esto. Posteriormente, décadas posteriores, Alan Aspect es quien confirma este fenómeno y bueno, ahora ya tenemos la utilización de esta tecnología en la computación y la comunicación cuántica. Imagínate, o sea, es difícil todavía para comprender para nosotros, personas que no nos dedicamos a la ciencia a tal profundidad, pero bueno, yo creo que entendemos la base de lo que esto quiere decir, ¿no? Correcto. O sea, si hay la conciencia de una partícula que la mueves desde un punto del mundo y en el otro punto del mundo reacciona a la otra, quiere decir que esa conciencia se replica. Y más o menos a eso es lo que se refiere este filósofo Nick Bostrom, que si ya se puede replicar una vez, esto se puede replicar miles, millones de veces, y en este mundo 8.000 millones de veces podemos estar replicados con una conciencia superior todos los seres humanos en este planeta. Un poco para que ustedes, amigos, también puedan entender este tema que, como decía Pancho, es súper complejo, también podemos hacernos a la literatura. Cortázar tiene un cuento maravilloso que se llama La Doble, y es justamente un personaje, el cuento se llama Lejano, es el ejercicio del doble. Es una mujer que vive en Buenos Aires y al mismo instante, al mismo tiempo vive en Inglaterra. Y algún momento dan la de Inglaterra
da conciencia de la existencia de su doble en Argentina. Ella va a encontrarla y el momento que se cruzan en un puente, una desaparece. O las dos se repelen y desaparecen las dos. Este juego de lo cuántico, ¿no? Que se está explicado desde la literatura. Otro texto maravilloso es El jardín de los senderos que se bifurcan, de Jorge Luis Borges. Y les hablo de estos dos escritores porque desde la literatura ya nos anticipan a esta posibilidad de universos y de mundos paralelos, cuánticos, donde encontramos, te decía antes, Mancho, la infinidad de perspectivas. La respuesta a un solo problema es múltiple y es diversa. Entonces, estos jardines que se bifurcan, ¿no? Es decir, las explicaciones pueden ser de cualquier lado. Y aquí es maravilloso entender que quizás esta simulación que estamos viviendo es fruto justamente de este entrelazamiento cuántico, ¿no? Y seríamos una reproducción, una réplica, una simulación, obviamente, ¿no? Exactamente, porque la física convencional, sabemos que la física convencional funciona muy distinto que la física cuántica, ¿no? La física ya de partículas y todos estos de quarks y todas estas de partículas muy pequeñas tienen otro comportamiento. Y de hecho hay otras teorías que se basan a partir de la teoría cuántica, ¿no? Cosas que la verdad yo no comprendo muy bien, pero comprendo la base. Y entrar en comprender la base. Ahora que esto nos está anticipando lo de la física y la física de las cosas, es interesantísimo, Pancho, abrir también la puerta, chicos, a pensar que quizás los datos, la información, también contengan una física, ¿no es cierto? Y esto lo explicaba Melvin Bobson. Exactamente, sí, bueno, sabemos que en algunas universidades se imparte una materia que se llama la física de la información, en algunas universidades europeas y norteamericanas, que dice la física de la información, propone que la realidad está hecha de bits, o sea que claro, todos nosotros estamos hechos de ceros y de unos. Entonces, a partir de ahí, estaríamos ya dentro de una computadora, ¿no? Y este físico Melvin Bobson sostiene que la propia información vendría a ser un quinto elemento de la materia. Sabemos que hay cuatro elementos de la materia que son sólido, líquido, gaseoso y plasma, ¿verdad? Entonces, el quinto elemento vendría a ser la información, que estaría también presente en toda nuestra realidad. Y para demostrar esto, bueno, también ha hecho su experimento. Esto ya, bueno, algo que vamos a pasarlo así rápidamente, que es que partículas y antipartículas las hace colisionar. Como ya sabemos que en el CERN colisionan estas partículas, me imagino que él tiene algún dispositivo que a pequeña escala hace colisionar esto. Y toda esta información que se libera es lo que demuestra esta teoría, ¿no? Claro, esta física de la información. Exactamente. Es decir, que como que no son conceptos abstractos los datos o la información, sino son también medibles, tangibles, posibles de agrupar, posibles de almacenar, ¿no? Y justamente entonces nosotros seríamos como el gran compendio de esos datos, de esos bits, de esos códigos 10101. O sea, él ya está prácticamente haciendo estos experimentos y midiendo esta información. Y él también, bueno, sugiere, a partir de todo esto, que la física en nuestra realidad tendría inconsistencias, ¿no? Como él llama, inconsistencias en las variaciones de la constante de Hubble. Que esto podría explicar muchas cosas. Él habla también de esta parte de la gravedad, que la gravedad vendría a ser una especie de compresión de la realidad en ciertas partes del universo, como habíamos visto en esta película Interestelar. Correcto. Yo creo que la mayoría de ustedes la han de haber visto, una película maravillosa, en donde vemos que cuando el protagonista visita otro mundo, la realidad se ralentiza. Y él, en ese mundo prácticamente pasan 2 horas. Cuando él regresa a la Tierra se da cuenta que han pasado 3 décadas, me parece que es. Claro, que ya con la hija está viejita. Exactamente, bueno, estoy contando de una manera tan rápida solo esta parte, pero evidentemente la trama es mucho más interesante. Les invito a que vean esa película. Y bueno, es algo que también te vuela la cabeza, ¿no? Ojo, Pancho, que Bobson no solo se queda con el dato cientista, ¿no? De hecho, en algún momento él llega a vincular a la Biblia mismo. Cuando él dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios,
y el verbo era Dios. Es decir, aquí estamos hablando de una conjunción en relación al verbo, a la palabra como es un signo lingüístico. Entonces este signo es un código que tenemos que descifrar los seres humanos para poder establecer las comunicaciones, ¿no es cierto? Y ya nos está diciendo la Biblia que ese código, que ese signo es Dios. Y que ese signo es del universo, ¿no? Exactamente, hace alusión a la Biblia, eso me parece súper interesante, ¿no? En la Biblia dice estas palabras, ¿no? En el principio era el verbo y este verbo estaba con Dios, haciendo alusión que el verbo vendría a ser una especie de código, correcto, ¿verdad? Entonces yo me pongo a pensar, ¿no? Cuando uno lee la Biblia o cuando yo estuve en un colegio católico en mis primeros años, cuando lees estas palabras no tienen mucho sentido, ¿no? El verbo es Dios y Dios del verbo y el verbo estaba con Dios. De pronto si me hubieran dicho que este verbo era una especie de código y que estaba con Dios, tendría un poquito más de sentido. O sea, es algo impresionante verlo desde ese punto de vista porque llega a tener incluso más sentido que desde el punto de vista religioso, ¿no? Correcto, y es que piensa que siempre se nos invitó a este ejercicio de Dios verbo, ¿no? Jesús verbo, no es un sustantivo, decía un cantor nicaragüense, me parece. Entonces, pero refiriéndose justamente a que quizás el verbo es una acción, ¿no es cierto? El verbo es actuar, pero en este caso estamos viéndolo más bien como un código, como parte de la palabra. Es decir, el verbo es lo que somos, además, al final. El verbo es yo soy. Está dando cuenta de quiénes somos, ¿no es cierto? Como seres existentes, pero al final es un código que está nombrándonos y está dando cuenta de nuestra existencia dentro de un universo. Que ahí también es necesario replantearnos también la idea del universo ahora, Pancho. Hay un pensador, Tom Campbell, ¿sí? Él habla de un universo renderizado. Y Panchito, que es el experto en edición de vídeo, que nos expliques un poco qué es esto de renderizado y qué tendría que ver con un universo renderizado. Bueno, ahora yo creo que la mayoría de personas deben conocer que es algo que tiene que ver el renderizado con nuestra realidad, ¿no? O con la realidad que nosotros tenemos en un videojuego. El renderizado viene a ser como esta transformación de todos estos códigos a un lenguaje que podamos entender. O sea, o esta visualización que podamos realizar de un video o de un videojuego. Vemos que en un videojuego como por ejemplo Roblox o el propio Fortnite son universos súper vastos, súper amplios, que si en alguna computadora no tan potente uno empezaría a visualizar todo ese universo de golpe, las computadoras no podrían gestionar toda esa cantidad de información. Entonces aquí es lo que viene el renderizado. Simplemente es como que se ajusta una pequeña porción de eso, que es lo que se va a ver en la pantalla, y eso es lo que van a sacar esa información, van a procesar esa pequeña información y van a renderizar. Entonces, ese vendría a ser el renderizado dentro de un video, y lo que propone Tom Campbell es el renderizado de la realidad, que bueno, ya con el experimento que les vamos a contar, o sea, tiene toda lógica y tiene todo tipo de veracidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice Tom Campbell, que como en un videojuego que optimiza recursos mostrando solo lo que el jugador ve, es lo que ahorita les acabo de indicar, nuestra realidad podría funcionar de manera similar. Lo que no observamos no se procesa completamente. Y para esto tenemos el experimento, también es un experimento muy conocido en la comunidad científica, que se llama el experimento de la doble rendija, ¿verdad, Santi? Correcto. Y esto es súper interesante, Pancho, porque parte de la premisa de la observación. El experimento de la doble rendija dice que si nosotros enviamos partículas a través de dos ranuras, si nadie las está observando, tienen un comportamiento de onda. Si hay un observador, cuando se lanzan las partículas por las rendijas, hay un observador, cambian las ondas y empiezan a tener un circuito, una suerte de camino. Entonces, lo que daba cuenta Campbell es que la realidad se deforma o se transforma a partir de que alguien la esté observando o no. Exactamente, y esto es sorprendente porque quiere decir que estas partículas tienen conciencia de ser observadas, o saben que les están observando y tienen un comportamiento totalmente distinto. Ya no se comportan como ondas, dice acá, sino se comportan como partículas formando patrones determinados. Claro, en el experimento ahí que les estamos poniendo en pantalla, lo que pueden ver aquí también en la pantalla de atrás que pusimos del experimento.
Esto me parece alucinante. O sea, en un principio, no sé si la Iglesia Católica o la humanidad como tal, nos planteamos que solo los seres humanos éramos los que teníamos conciencia, ¿no? Íbamos evolucionando, vemos que tanto animales, plantas, no se ha dicho nada, pero los animales también se supone que tienen conciencia, pero con este tipo de experimentos vemos que inclusive partículas podrían tener esta conciencia de existencia o de ser observadas. Y de orden, y de desorden, y de replantearse caminos, como te decía antes, es impresionante. Yo creo que este universo renderizado, el experimento de Campbell, da cuenta de que estamos, sí, quizás más cerca de pensar que estamos viviendo una inquietante realidad quizás simulada, ¿no? Porque no encontramos otra razón si las partículas se comportan de acuerdo al observador, y además el observador tiene una intención a veces al medir esas partículas. Entonces, nuestra vida puede estar siendo intencionada por alguien, ¿no? Es tenaz, es todo este sistema de información que nos acaba regalando Campbell con su experimento y con esta idea de este universo que sería renderizado, ¿no? Que vivimos entonces parcelas de la realidad en tiempos determinados que están siendo manejadas por una conciencia. Y de ahí viene también, Santi, todo esto que tiene que ver con las energías, ¿no? Entonces, imagínate en un partido de fútbol donde hay millones de espectadores visualizando o renderizando esa realidad, se crean unos campos inmesurables de energía, ¿no? Por eso hay tanta energía en un estadio, en un concierto, tenemos esa energía toda concentrada. Al contrario, me imagino realidades en esos campos donde no hay nadie o en algún desierto donde nadie está observando, la energía va a ser muy baja, ¿no? Entonces, tiene que ver con todo esto de la energía, con todo esto de la renderización y la propia elaboración de la realidad. O sea, lo que vemos se va elaborando al instante. Es lo que nos da conciencia de que estamos vivos porque se va elaborando. Entonces, la conciencia es ese renderizaje, ¿no es cierto? Es la conciencia de que estamos vivos, de que estamos existiendo. La conciencia de René Descartes diciendo pienso, luego existo. Ese hecho consciente que nos está dando cuenta de que estamos ahora, pero que quizás también esa conciencia es un colapso de alguien. Sí, o sea, aquí quedan ya resonancias filosóficas, Pancho, como... Y bueno, Santi, imagínate también la propia muerte, ¿no? Todo esto de tener conciencia nos hace pensar en la muerte. Dicen que esas personas que no llegan a cruzar este umbral, que sería este umbral donde ves una luz al final del túnel, o sea, eso me hizo pensar esta alegoría de Platón, ¿no? También esta luz que la gente no se atreve a cruzar, generalmente es por miedo. Correcto. Me imagino que muchas personas después de la muerte no se atreven a cruzar este umbral, y es cuando se empiezan a reciclar las almas, dicen, ¿no? O sea, empiezan a regresar a este mundo y evidentemente es porque no han cumplido ese propósito en este mundo. Entonces, cuando cruzamos este umbral, se dice que cumplimos el propósito y ya pasamos a otra realidad, a otra dimensión, por así decirlo. Una suerte de programación. Es decir, estaríamos como formando parte de un videojuego en el que hay que asumir ciertas como aventuras. O sea, pasamos de nivel. Exactamente, y subir de niveles. Eso, sin duda, amigos, nos deja preguntas y resonancias, les digo, filosóficas que pueden ponernos los pelos de punta y generan preguntas perturbadoras también, Pancho. Por ejemplo, ¿qué significa existir? ¿Basta con que nuestras experiencias sean conscientes, aunque sean generadas por una inteligencia superior o un código o una máquina? ¿Es suficiente saber que estamos existiendo, Pancho? Bueno, yo creo que lo importante no es si vivimos como siempre, ¿no? O sea, vivimos en la realidad que vivimos y nos va a tocar seguir viviendo esta realidad, sea programada, sea simulada o no. Así que lo importante es que a través de esa pregunta que nos hacemos y de cuestionarnos por qué estamos aquí, por qué estamos en este mundo, lograr entender de la mejor manera posible, lograr tener esa conciencia. Correcto. Y lograr tener esa información para poder saber qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que pensar. Yo sé que las respuestas no vamos a tener en este mundo ni en esta generación,
y pasarán mucho tiempo antes de que podamos respondernos a esta pregunta. Pero mientras tanto, estamos aquí buscando verdades, buscando la respuesta a esta pregunta tan inquietante como tú me dices. ¿Existimos de verdad o vivimos en una simulación, Santi? Sí, y se abren también diáspora de preguntas, Pancho. ¿Dios puede ser un programador entonces cósmico? ¿Puede ser Dios una inteligencia artificial como se lo está planteando dentro de las películas futuristas, ¿no? En las que las inteligencias artificiales o los robots, las máquinas toman urgencia de nuestra realidad? La gravedad, el tiempo, las leyes que nos gobiernan, Pancho, amigos, ¿son en realidad algoritmos que están creados para de alguna manera ahorrar recursos dentro de un gran sistema computacional gigantesco? ¿Estamos nosotros inmersos dentro de ese juego? ¿Qué es la realidad al final y qué significa estar consciente de esa realidad? Creo que son hipótesis que ahora deberíamos nosotros estar todo el tiempo cuestionándonos también, ¿no? Y es maravilloso este programa, ha sido para mí genial, Pancho, porque estamos dando cuenta de detalles y de conceptos que justamente están poniendo el dedo en la llaga sobre lo que es real, lo concreto. Y aquí yo me quedo con una licencia. Las verdades son personales, la realidad no. La realidad debería ser algo colectivo, lo real, lo concreto, lo tangible. Y las verdades sí juegos individuales. Pero nuevamente puedo hablar desde esta conciencia, otra vez que la hemos tratado mucho esa palabra el día de hoy, dentro de mi propia caverna. Es la que quizás me da cuenta de eso, Pancho, de que... Y bueno, yo también me despido con otra pregunta. ¿Dónde empieza nuestra realidad y dónde termina, no? Ahora estamos viendo, yo he visto en muchos programas que están hablando inclusive aquí en la Tierra, ¿no? De este muro que hay en la Antártida y de pronto puede empezar otro mundo desconocido. ¿Será esta otra realidad? ¿Será la misma realidad, pero no sé, con otros secretos? Son un montón de preguntas que me vienen a la mente a partir de esto de que si somos o no somos una simulación, si vivimos o no vivimos en la realidad. Y bueno, como tú dices, desde nuestra propia caverna, que es individual, de poder salir a esta realidad que debería ser de todos, ¿no? De todos para poder compartir esta realidad. Porque, claro, si vivimos inmersos en nuestra propia realidad, tendemos a volvernos locos. Entonces, es necesario tener una realidad compartida, es necesario poder tratar este tipo de temas con toda la gente, poder tratar de sacar esta verdad a la luz y bueno, que la gente siga teniendo conciencia de ello. Realidad compartida que les invitamos a que nos escriban. ¿Qué piensan ustedes? ¿Vivimos o no en una simulación? ¿Les ha pasado algún momento esos quiebres de realidad, esos déjà vus que decía la película Matrix? ¿Algún momento han sentido que la realidad se salta o que se cambia o se tergiversa? Necesitamos escucharlos, necesitamos leerlos y esto es parte justamente del programa, ¿no? Que ustedes nos ayuden a encontrar respuestas a estos enigmas que siempre acabarán rompiéndonos la cabeza. Gracias, Pancho, ha sido un programa maravilloso. Nos despedimos, amigos, les esperamos en el próximo programa. Hasta la próxima. Gracias.